Cuando en enero de 1979 se estrenó el primer episodio de Los Duques de Hazzard, nadie imaginaba que una serie sobre dos primos perseguidos por los caminos de polvo de un condado ficticio de Georgia a bordo de un Dodge Charger naranja iba a enamorar a toda una nación. La serie duró 7 temporadas y 147 episodios. En su mejor momento, llegó a 40 millones de espectadores por semana. Se convirtió en un fenómeno cultural de su época. Pero ¿qué fue de quienes le dieron vida a esos personajes? ¿Sabías que uno de los actores principales mintió sobre su edad y su lugar de origen en plena audición? ¿Y funcionó? ¿Sabías que otro integrante del elenco llegó a ser miembro del Congreso de los Estados Unidos? ¿Y sabías que un tercero estuvo a punto de morir en un accidente aéreo antes de ser famoso? ¿Y que toda la historia de la televisión podría haber sido muy diferente? Hoy recordamos a quienes construyeron Los Duques de Hazzard y descubrimos cómo les fue después. Número 1. James Best, como el sheriff Roscoe P. Coltrane. Si Los Duques de Hazzard le regaló al mundo un personaje verdaderamente inolvidable más allá de los propios Dukes, ese fue el sheriff Roscoe P. Coltrane, siempre superado por esos chicos Dukes, gritando su inconfundible "¡Y me encanta, me encanta!", y completamente entregado a su perrita haragana llamada Flash. Detrás de esa máscara cómica se escondía uno de los actores más serios y mejor formados de todo el elenco. James Best nació como Jewel Franklin Guy el 26 de julio de 1926 en Powderly, Kentucky. Su madre falleció cuando él tenía 3 años y fue enviado a un orfanato. Más tarde fue adoptado por una familia de apellido Best. De ahí viene su nombre artístico. Estudió actuación en el ejército, se mudó a Hollywood tras licenciarse y durante los años 50 y 60 participó en más de 80 películas y cientos de episodios de televisión. Cuando le ofrecieron el papel en Los Duques de Hazzard en 1979, tenía ya 52 años. Lo más curioso es que Roscoe estaba escrito originalmente como un personaje completamente distinto, duro, serio, incluso amenazante. Fue el propio Best quien propuso a los productores convertirlo en un torpe cómico, usando los mismos recursos vocales con los que hacía reír a sus hijas pequeñas en casa. Los productores se rieron hasta las lágrimas y le dieron el visto bueno. También fue Best quien insistió en añadir al perro. Quería que el animal fuera absolutamente perezoso e inútil para el trabajo policial. Así nació Flash. Best apareció en 141 episodios de la serie. Tras Hazzard, siguió actuando. Impartió clases de interpretación en la Universidad de Mississippi y en la Universidad de Florida Central. Se convirtió en un pintor reconocido, cuyas obras se vendían en exposiciones por todo el país. Escribió sus memorias e incluso rodó una secuela de su película de terror, de culto de 1959, The Killer Shrews. En el rodaje fue un mentor discreto para los actores más jóvenes. John Schneider llegó a decir que aprendió más de Best en un solo día que de cualquier otra persona en un año. El 6 de abril de 2015, James Best falleció en un hospicio en Hickory, Carolina del Norte, por complicaciones de una neumonía. Tenía 88 años. El hombre que convirtió al villano en algo gracioso, y por eso en alguien inolvidable. Número 2. Sorrel Booke como Boss Hogg. Pocos televidentes de los años 80 habrían imaginado, al ver a ese gordo y corrupto comisionado del condado, siempre con un puro en la boca y enfundado en un traje blanco, que detrás de Boss Hogg se escondía uno de los hombres más cultos del espectáculo estadounidense. Pero así era. Sorrel Booke nació el 4 de enero de 1930 en Buffalo, Nueva York, en el seno de una familia de médicos. De niño ya entretenía a los pacientes de su padre, imitando sus voces y representando pequeñas escenas en la sala de espera. A los 9 años actuaba en la radio local. Estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de Yale. Hablaba 5 idiomas con fluidez, una habilidad que le resultó muy útil durante su servicio en contrainteligencia del ejército durante la Guerra de Corea. Ese era el verdadero Boss Hogg. Cuando Booke apareció como Jefferson Davis, Boss Hogg, en 1979, tenía 49 años. Construyó al personaje estudiando figuras políticas sureñas reales, tomando prestada la cadencia del habla de senadores como Sam Ervin y Strom Thurmond. Y hay algo que muy poca gente sabe: Booke no era gordo en realidad.
Usaba rellenos debajo del traje para expandir su cintura a proporciones casi mitológicas. Sobre su personaje solía decir, es detestable, exactamente por eso funciona tan bien. Sus compañeros de rodaje lo adoraban. James Best recordaba que fueron él y Book quienes en gran medida definieron el espíritu de la serie. La mayoría de las escenas entre Roscoe y Boss Hogg las improvisaban, alejándose del guión y creando los diálogos sobre la marcha. Los productores miraban y lo dejaban todo tal como salía. Tras el final de Hazard en 1985, Book trabajó mucho menos. La enfermedad ya hacía mella. En sus últimos años se dedicó casi por completo al doblaje de dibujos animados. El 11 de febrero de 1994, Sorrell Booke falleció de cáncer colorectal en su casa de Sherman Oaks, California, con su hija Alexandra y su hijo Nicholas a su lado. Tenía 64 años. Número 3. Denver Pyle como el tío Jesse Duke. Hay actores que pasan toda la vida buscando el papel que los define. Denver Pyle encontró el suyo a los 59 años y fue el de patriarca de la familia Duke, el sabio, un poco gruñón pero infinitamente entrañable tío Jesse. Denver Del Pyle nació el 11 de mayo de 1920 en Bethune, Colorado, en una familia de campesinos. Su vida antes de convertirse en actor parece sacada de una novela de aventuras. Tocó la batería en orquestas de jazz, trabajó en los campos petroleros de Oklahoma y faeó en barcos camaroneros en el Golfo de México. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Marina Mercante. Al terminar la guerra, llegó a Los Ángeles. Se cruzó por casualidad con un grupo de teatro aficionado y un agente lo descubrió. Así comenzó su carrera. A lo largo de los años 50 y 70, trabajó sin pausa en westerns y dramas policiales, apareciendo en series emblemáticas como Gunsmoke y Bonanza, y memorablemente interpretando al Ranger de Texas Frank Hamer en el clásico de 1967, Bonnie and Clyde. Pero su papel más largo y más querido fue el del tío Jesse en Los Duques de Hazzard, 146 episodios de 1979 a 1985. Tenía 59 años cuando apareció por primera vez en pantalla. Fue uno de los 3 actores del elenco principal que apareció en más episodios, junto a Sorrell Booke y Catherine Bach, los 3 presentes en 146 de los 147 capítulos de la serie. Fuera del rodaje, patrocinó durante años un torneo de pesca anual en el condado de Lamar, Texas, que recaudó más de $160,000 para programas infantiles en una década. En 1996 le detectaron cáncer. A pesar de la enfermedad, participó en el primer telefilme de reencuentro, The Dukes of Hazzard, Reunion, en 1997, su último trabajo. Apenas 2 semanas antes de morir, el 11 de diciembre de 1997, Denver Pyle recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue su última aparición pública. Falleció el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1997, de cáncer de pulmón. Tenía 77 años, un hombre que llegó a la actuación casi por accidente, y tarde, y se convirtió en uno de los padres televisivos más queridos de toda una generación. Número 4. Waylon Jennings como el narrador. Casi nadie le vio la cara, solo las manos, los dedos recorriendo las cuerdas de una guitarra en la introducción de cada episodio, pero su voz la conocía todo el continente. Waylon Jennings, el narrador de Los Duques de Hazzard, no era simplemente quien contaba la historia, era el alma de la serie. Waylon Arnold Jennings nació el 15 de junio de 1937 en Littlefield, Texas. Aprendió a tocar la guitarra a los 8 años y con 14 ya actuaba en la radio local. Abandonó la escuela a los 16 para dedicarse a la música. Su camino hacia la fama estuvo a punto de cortarse en 1959. Debía volar junto a Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper. En el último momento, cedió su asiento a un amigo que estaba enfermo. El avión se estrelló, todos murieron. Jennings sobrevivió, y ese momento lo acompañó el resto de su vida. A finales de los años 70, ya era una leyenda del country alternativo, uno de los creadores de todo un movimiento musical. Cuando la CBS le ofreció en 1979 ser la voz de una nueva serie, aceptó. Ya había hecho algo similar. Narró la película Moonrunners de 1975, que fue precisamente la base sobre la que se construyó Los Duques. Jennings escribió e interpretó el tema principal, Good Old Boys, que llegó al número 1 en los rankings de country y al puesto 21 en la lista general.
su mayor éxito en ese formato en toda su carrera. Tenía 42 años cuando se emitió el primer episodio. Durante 6 temporadas acompañó al público a través de las aventuras en Hazard y apareció en pantalla una sola vez, en 1984, en el episodio Bienvenido, Waylon Jennings. Para entonces ya había superado una grave adicción a la cocaína. Según sus propias palabras, la dejó en la primavera de 1984. Hazard terminó en 1985. En 2001, poco antes de su muerte, Jennings fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country. El 13 de febrero de 2002, falleció mientras dormía, por complicaciones de diabetes, en su casa en Chandler, Arizona. Tenía 64 años. Su voz sigue sonando en cada grabación de Los Duques de Hazard. Y ese es el mejor homenaje que se puede imaginar. Número 5. Ben Jones como Cooter Davenport Cooter, el mecánico, el amigo de los Dukes, el tipo con una llave inglesa en la mano y una sonrisa permanente en la cara. El personaje fue escrito con un actor ya en mente desde el principio, y ese actor era Ben Jones. Benjamin Lewis Jones nació el 30 de agosto de 1941 en el condado de Edgecombe, Carolina del Norte. Creció en los barrios obreros ferroviarios de Portsmouth, Virginia, literalmente en un barracón sin agua corriente ni electricidad, junto a una estación de clasificación de trenes. Empezó a beber a los 16 años. Tuvo sus líos con la ley de joven, pero logró salir adelante. Entró a la Universidad de Carolina del Norte, descubrió la actuación y no miró atrás. En 1975, Jones apareció en la película Moonrunners de Guy Waldron, la misma que sirvió de molde para Los Duques. Waldron lo recordó. Cuando comenzó el casting de la serie en 1978, Jones vivía a apenas 3 kilómetros del set de rodaje en Covington, Georgia. Fue el primero en ser elegido. Tenía 37 años cuando se estrenó la serie. Cooter apareció en 142 de los 147 episodios. Tras el final de Hazard, Jones hizo algo que nadie esperaba. Se lanzó a la política. Fue miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Georgia, por el Partido Demócrata, de enero de 1989 a enero de 1993, convirtiéndose en uno de los poquísimos actores de televisión en la historia en llegar a ser legislador. Después del Congreso, volvió a actuar y apareció en Primary Colors junto a John Travolta. También abrió una cadena de museos dedicados a los Duques de Hazard llamada Cooter's Place, con sedes en Tennessee y Virginia. Publicó sus memorias y sigue tocando con su banda, Cooter's Garage Band, hasta hoy. En 2026, Ben Jones tiene 84 años y sigue siendo exactamente como siempre. Número 6. Sonny Schroyer, como el diputado Enos Strait, el bonachón enamorado de Daisy Duke, demasiado honesto para trabajar de verdad para Boss Hogg y demasiado inocente para darse cuenta de cómo lo manipulaban. Enos Strait fue uno de los personajes secundarios más entrañables de la serie, y su intérprete, Sonny Schroyer, vivió una vida bastante más intensa de lo que uno podría imaginar. Otis Burt, Sonny Schroyer Jr., nació el 28 de agosto de 1935 en Valdosta, Georgia. En la escuela fue una estrella del fútbol americano y consiguió una beca para la Universidad Estatal de Florida, pero una lesión puso fin a su carrera deportiva y se transfirió a la Universidad de Georgia, donde se graduó en Administración de Empresas. En 1961, un encuentro fortuito con un fotógrafo que estaba haciendo la portada del programa de un partido de fútbol universitario, lo captó con el uniforme puesto y le abrió las puertas del modelaje. A partir de ahí, anuncios publicitarios y pequeños papeles lo llevaron hasta Hollywood. Trabajó junto a Burt Reynolds en El Juego Más Largo, Gator y Smokey and the Bandit. Estuvo a punto de quedar encasillado como villano, pero en 1979 el papel de Enos lo cambió todo. Tenía 43 años cuando se estrenó la serie. Enos gustó tanto al público que el personaje protagonizó su propio spin-off, Enos 1980-1981, pero la serie no encontró a su audiencia y fue cancelada tras 18 episodios. Schroyer volvió a la serie principal a partir de la 5ª temporada. Una de las curiosidades más inesperadas de su carrera, apareció en la película Forrest Gump, 1994, como el legendario entrenador Paul Bear Bryant. En 2026, Sonny Schroyer tiene 90 años. Lleva mucho tiempo retirado, pero sigue siendo uno de los invitados más queridos en los encuentros de fans. Número 7.
Rick Hurst como el diputado Cletus Hogg, el primo de Boss Hogg, el fiel ayudante del sheriff Roscoe, el que siempre terminaba cayendo al pantano en las persecuciones. Cletus Hogg era la personificación de la torpeza con encanto, y su intérprete, Rick Hurst, era en la vida real prácticamente lo opuesto a su personaje, un hombre culto, reflexivo, serio, con un humor muy afilado. Richard Douglas Hurst nació el 1 de enero de 1946 en Houston, Texas. Se licenció en la Universidad de Tulane y obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Su primer maestro de actuación fue Cecil Pickett, profesor de teatro en la Universidad de Houston y padre de la actriz Cindy Pickett. Debutó en televisión en 1971 en The Doris Day Show, la misma producción en la que Denver Pyle había aparecido varias temporadas antes. Se incorporó a los Duques de Hazzard en 1980, durante la tercera temporada, cuando Enos se fue a su propio spin-off y Cletus ocupó su lugar junto a Roscoe. Hurst apareció en 55 episodios. Tenía 34 años cuando se unió al elenco. Tras Hazzard siguió trabajando con regularidad. Magnolias de Acero, papeles en Murder, She Wrote y El Día de la Marmota. Su hijo Ryan Hurst se convirtió después en un actor conocido por sus trabajos en Titanes, Hicimos Historia, Sons of Anarchy y The Walking Dead. El 26 de junio de 2025, Rick Hurst falleció en Los Ángeles. Tenía 79 años. No se comunicó oficialmente la causa de la muerte. Para los seguidores de los Duques, fue un golpe muy duro. Apenas una semana antes seguía en contacto con sus compañeros. Número 8. Byron Cherry como Coy Duke. Hay un capítulo en la historia de los Duques de Hazzard que los fans preferirían olvidar, pero la historia no estaría completa sin él. En 1982, John Schneider y Tom Wopat abandonaron el rodaje por un conflicto sobre el reparto de las regalías del merchandising. La CBS necesitaba mantener la serie en el aire a cualquier precio, y en pantalla aparecieron dos reemplazos. Byron Cherry nació el 17 de abril de 1955 en Atlanta, Georgia. Fue deportista. Jugó al fútbol americano universitario en la Universidad del Este de Tennessee, junto a su hermano mayor. Tiene cinturón negro de karate. Antes de entrar al mundo del cine, trabajó como auxiliar de vuelo en Eastern Airlines. El destino ya lo había cruzado con John Schneider. Ambos habían audicionado para el papel de Bo Duke en 1978. Schneider se lo llevó. Cuando la historia se repitió en 1982, en circunstancias muy distintas, fue Cherry quien ganó. Interpretó a Coy Duke, primo de Bo y Luke, en 19 episodios de la quinta temporada. Tenía 27 años en su primera aparición. La recepción del público fue fría. Los fans extrañaban a los originales y no lo disimulaban. Los índices de audiencia cayeron. Los contratos con Wopat y Schneider fueron renegociados y, a mitad de temporada, Bo y Luke regresaron. Coy y Vance desaparecieron en silencio. Tras Hazzard, Cherry apareció en Murder, She Wrote y En el calor de la noche, y participó en la miniserie Vietnam War Story. Warner Bros. Le ofreció un contrato de 3 años. Aún así, el gran papel que lo lanzara nunca llegó. En 2026, Byron Cherry tiene 71 años. Vive en California y aparece con regularidad en convenciones de fans de todo el mundo, firmando autógrafos, vendiendo recuerdos y llegando en su propio General Lee. Ha hecho las paces con su lugar en la historia de Hazzard. Número 9. Christopher Meyer como Vance Duke. Junto a Byron Cherry siempre estaba el otro reemplazo, el moreno y carismático Christopher Meyer como Vance Duke, el primo de Luke. Sus historias estuvieron profundamente entrelazadas, tanto en la pantalla como fuera de ella. Christopher Meyer, cuyo nombre real era George Charles Meyer III, nació el 21 de febrero de 1954 en Manhattan, Nueva York. Creció en Ridgewood, Nueva Jersey, como el mayor de 7 hermanos. Según él mismo, era un chico alocado que jugaba al fútbol, luchaba, hacía atletismo y se partía el lomo para sacar puras dieces. Se graduó en la Universidad Colgate. Se incorporó a la serie junto a Byron Cherry en septiembre de 1982. Tenía 28 años, los mismos 19 episodios, la misma recepción fría por parte del público, pero en ese tiempo entre él y Byron Cherry nació una amistad genuina, honda y duradera, que se extendió hasta la muerte de Meyer.
tras Hazard siguió trabajando. La telenovela Santa Bárbara, el papel de T.G.O. Daniels de 1987 a 1989, episodios en Star Trek, Deep Space Nine y su papel más recordado en los últimos años, el abogado Kenneth Falk en la comedia de 1997, Mentiroso compulsivo junto a Jim Carrey. Se casó 3 veces con las actrices Terry Copley, Aileen Davidson y Shauna Sullivan. Los 3 matrimonios terminaron en divorcio. El 23 de julio de 2011, Christopher Mayer fue encontrado muerto en su casa en Sherman Oaks, Los Ángeles. Causa natural. Tenía 57 años. Byron Cherry, al enterarse, dijo: "Cuando murió mi hijo mayor, Chris fue la primera persona a la que llamé, porque sabía que él me iba a sacar adelante". Esas palabras dicen más que cualquier papel. Número 10. Flash, el Basset Hound, en el papel de sí misma. Sí, incluimos a la perra, porque Flash no es simplemente un animal en cámara. Flash es un personaje, y una de las actrices más queridas de toda la serie. Flash apareció en la 3ª temporada, en 1980, como la mascota del sheriff Roscoe P. Coltrane. Fue el propio James Best quien propuso la idea a los productores, insistiendo en que el animal tenía que ser absolutamente perezoso e inútil para cualquier labor policial. Los productores pensaban en un pastor alemán. Su sorpresa fue considerable cuando descubrieron los planes de Best. Varios Basset Hounds distintos interpretaron a Flash a lo largo de la serie, pero la protagonista principal fue una perra llamada Sandy, una Basset Hound rescatada de un refugio en Los Ángeles y entrenada por el adiestrador Alvin Mears de Alvin Animal Rentals. James Best compró personalmente una participación en la perra. Según sus compañeros de rodaje, el cariño entre Best y Sandy era completamente real. No era actuación. Para las escenas de riesgo se usaba un doble de peluche relleno, apodado Flersh. Sandy vivió 14 años, una larga vida para una perra de su tamaño. Flash, el personaje, fallece según la historia de la serie en algún momento entre 1985 y 1997. Algo mencionado en el primer telefilme de reencuentro, con Roscoe genuinamente desconsolado. En 1981, Best incluso grabó una canción llamada Flash para la banda sonora oficial de la serie, una balada emotiva dedicada a su compañera en pantalla. Pocos animales de la televisión han sido honrados de esa manera. Flash no era un accesorio, era parte del alma de los Duques de Hazzard. Número 11. Tom Wopat como Luke Duke. El de cabello oscuro, el sereno, el que solía pensar el plan mientras Bo pisaba el acelerador a fondo. Luke Duke era el mayor de la dupla, y su intérprete, Tom Wopat, siempre fue un poco mayor de lo que parecía en pantalla. Thomas Stephen Wopat nació el 9 de septiembre de 1951 en Lodi, Wisconsin, hijo de un granjero lechero, uno de 6 hermanos, con raíces checas por parte de padre. A los 12 años ya cantaba en musicales. Estudió en la Universidad de Wisconsin, pero lo dejó para irse de gira con una banda de rock. Terminó llegando a Broadway, donde debutó en 1978 en el musical I Love My Wife. Cuando llegó a la audición de Los Duques, ya tenía experiencia teatral real, y superó en el casting a Dennis Quaid y Gerald McRaney. Cuando se emitió el primer episodio de Los Duques, Wopat tenía exactamente 10 años más que John Schneider. Schneider tenía 18, Wopat 27. Juntos se convirtieron en uno de los dúos más reconocibles de la televisión de esa época. En 1981-82, ambos abandonaron la serie por un conflicto sobre salarios y ganancias del merchandising. Reemplazos no funcionaron, volvieron. Tras Hazzard, Wopat se entregó de lleno a lo que siempre había amado, Broadway y la música. Recibió 2 nominaciones al premio Tony y publicó 13 álbumes de estudio. Apareció en Django sin cadenas de Quentin Tarantino y en la serie The Blacklist. En 2017 protagonizó un escándalo mediático tras ser arrestado por cargos de conducta inapropiada y posesión de drogas. Algunos cargos fueron retirados, pero el daño a su reputación persistió. En 2026, Tom Wopat tiene 74 años. Sigue actuando y grabando música. Prueba viviente de que un papel en televisión no define a una persona entera. Número 12. John Schneider como Bo Duke. El rubio detrás del volante del Charger naranja, con una sonrisa enorme y una confianza inquebrantable en sus propios instintos. Bo Duke era el corazón de la serie.
y su intérprete, John Schneider, consiguió el papel de la manera más audaz que uno pueda imaginarse. John Richard Schneider nació el 8 de abril de 1960 en Mount Kisco, Nueva York. A los 8 años ya actuaba en obras del colegio. A los 14 se mudó con su madre a Atlanta, Georgia. En 1977 consiguió un pequeño papel en Smokey and the Bandit y luego, en 1978, se presentó a la audición de Los Duques. Los productores buscaban a alguien de unos 25 años, del sur de Estados Unidos. Schneider tenía 18 y era de Nueva York. Eso no lo frenó ni un segundo. Se dejó crecer la barba, se puso un sombrero ajado, agarró una lata de cerveza y se presentó como un auténtico chico del campo de Snellville, Georgia. Lo contrataron. En el primer episodio de Los Duques de Hazzard, emitido el 26 de enero de 1979, Schneider tenía 18 años, el más joven del elenco principal en el momento del estreno. Mientras filmaba, también construyó una carrera musical de verdadero peso. 4 sencillos llegaron al número 1 en los rankings de country, entre ellos I've Been Around Enough to Know y Country Girls. Se convirtió en uno de los pocos artistas capaz de triunfar simultáneamente como actor y como cantante. Tras Hazzard, interpretó a Jonathan Kent, el padre adoptivo de Superman, en la serie Smallville, 2001-2011, un papel que muchos consideran su mejor trabajo como actor. Ha participado en más de 100 proyectos, pero su vida personal no estuvo exenta de tormentas. En 2018 pasó varias horas detenido por no pagar la manutención acordada tras un divorcio. En 2023 perdió a su tercera esposa, Alicia Alain, víctima de cáncer de mama, un golpe devastador para él. En julio de 2024 contrajo matrimonio nuevamente, con Dee Sorbino, viuda del actor Paul Sorbino. En 2026, John Schneider tiene 66 años, sigue actuando, grabando música y participando activamente en la comunidad de seguidores de Los Duques de Hazzard. Ese chico que le dijo a los directores de casting que tenía 24 años y era de Georgia, nunca dejó de perseguir lo que quería. Número 13. Catherine Bach como Daisy Duke. Y por último, la que se convirtió en el símbolo más reconocible de toda la serie, no el General Lee naranja, no el condado de Hazzard. Ella, con sus shorts de mezclilla cortados al máximo, al volante de su jeep, con una sonrisa imposible de borrar. Catherine Bach, como Daisy Duke, cambió la cultura popular para siempre. Catherine Bach nació el 1 de marzo de 1954 en Warren, Ohio. Su madre era de origen mexicano, su padre de origen alemán. Creció en un rancho en Dakota del Sur y se graduó del bachillerato en Rapid City. Estudió actuación en la UCLA. Su primer papel en cine fue el de una estudiante asesinada en el thriller de 1973, The Midnight Man, junto a Burt Lancaster. Después vino un papel en la película de 1974 Thunderbolt and Lightfoot, con Clint Eastwood. Tenía 24 años cuando audicionó para Los Duques de Hazzard en 1978, y fue ella misma quien construyó el look de Daisy Duke, literalmente. En los primeros episodios cosió de su propio bolsillo parte de su vestuario, incluido el icónico top rojo de bikini del episodio piloto. Esos shorts, los Daisy Dukes, los cortó más arriba de lo que el guión indicaba, y gracias a ella, la expresión Daisy Dukes entró al inglés cotidiano para designar los shorts de mezclilla extremadamente cortos. Un póster de Daisy Duke se vendió en 5 millones de copias. Sus piernas fueron aseguradas por $1 millón. Más allá de Hazzard, la vida de Catherine Bach tuvo momentos de verdadero dolor. En 1990 se casó con Peter López, un reconocido abogado del entretenimiento en Hollywood. Tuvieron 2 hijas juntos. El 30 de abril de 2010, López fue encontrado muerto de un disparo. La muerte fue declarada suicidio. Fue uno de los golpes más duros de su vida. Tras Hazzard, Bach participó en varios proyectos, siendo su papel más prolongado el de Anita Lawson en la telenovela The Young and the Restless, de 2012 a 2019. En octubre de 2025, fue hospitalizada con una embolia tras una operación, una noticia que conmocionó a sus seguidores. Pero en abril de 2026, Catherine fue fotografiada en Nashville cenando con una amiga, radiante, viva, sonriendo. ¿Con los Daisy Dukes?, respondió a los periodistas. Claro, vénganse a casa y véanme deshiervar el jardín, o en la playa. La verdad, en la playa todavía se puede. En 2026, Catherine Bach tiene 72 años.
Y sigue siendo, sin lugar a dudas, Daisy Duke, solo que ahora más auténtica que nunca. 7 temporadas, 147 episodios, 4 décadas en la memoria del público. Los Duques de Hazzard fue mucho más que una serie de televisión. Fue el retrato de una época, un himno a la rebeldía y una historia sobre cómo la familia de verdad está formada por quienes se quedan a tu lado cuando todo el condado te persigue. Algunos de quienes le dieron vida a Hazzard ya no están con nosotros. Otros siguen aquí, trabajando, recordando. Pero todos ellos son parte de algo que no envejece. Si este video te arrancó una sonrisa o te llenó de nostalgia, suscríbete al canal. Cada semana hay nuevas historias sobre los actores que marcaron nuestra vida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿quién era tu personaje favorito de los Duques de Hazzard? Flash cuenta, se lo ganó.